Bienvenidos, bienvenidas, fanáticas, fanáticos de la National Football League. Te estamos haciendo un repaso de los inicios de la National Football League, de la Liga de Fútbol Profesional Norteamericano. Esto es un trocito de su historia. Empezamos. Y esta es la foto del primer trofeo que se entregó. Trofeo que además se perdió ese mismo año. Nunca más se volvió a entregar. Es el trofeo llamado Brunswick Bulk Calendar. Es el trofeo que se entregó a el que fuera luego presidente del equipo de los Chicago Bears. Primero se llamaban de otra manera. 2 años antes de que se convirtieran en los Chicago Bears, antes se les entregó ese trofeo. En este vídeo te vamos a hablar de los inicios, del comienzo de la Liga Norteamericana de Fútbol, la National Football League. Acompáñanos. Para comenzar, vamos a tener en cuenta los factores que hicieron posible la profesionalización del fútbol americano y la creación de la NFL. Por un lado, la economía norteamericana, después de la creación de la Reserva Federal, que fue uno de los ingredientes fundamentales del boom de la industria y del bienestar social de los Estados Unidos, creció exponencialmente durante la segunda década del siglo pasado. En la década de los años 20, en Estados Unidos, al contrario que en Europa, donde los años de la posguerra habían endeudado a los países y por lo tanto a la población que tenía otras prioridades más acuciantes y donde todos los productos norteamericanos eran necesarios para la reconstrucción de un continente destruido por la Primera Guerra Mundial, las fábricas estaban repletas de materias primas baratas y el desempleo era prácticamente inexistente. Con ello subió el poder adquisitivo de la clase media estadounidense, que junto a la optimización de los recursos y el aumento de la productividad elevaron la demanda de bienes de consumo, ocio y actividades lúdicas. El advenimiento de la ley seca en enero de 1920, que prohibía la producción y consumición de alcohol en todos los Estados Unidos, propició que también se destinaran fondos y ayudas a eventos deportivos que fomentaran y protegieran la salud pública y la vida sana. Por otro lado, la ampliación de la red de distribución y producción de la energía eléctrica, el concepto moderno de red eléctrica, transmisión a alta tensión y distribución a media tensión únicamente posibles gracias a las máquinas de inducción magnética que Tesla concibió, ayudaron sobremanera a la mejora de la productividad y elevaron los beneficios además del optimismo e ingenio a todos los niveles. A los exiguos aparatos domésticos con los que ya se contaba y que apenas mejoraban la calidad de vida, se unieron a partir de estos factores los aparatos de radio, lavadoras, frigoríficos, congeladores, etc., que revolucionarían la mentalidad de la sociedad. Con la implementación de las cadenas de montaje industriales, todos los aparatos domésticos se producían a bajo precio y a gran escala, con lo que el ciudadano medio, que hasta esos años no tenía ni la posibilidad de soñarlos, a partir de los años 20 ya eran una realidad extendida y el optimismo hacía que cualquier meta se considerase abordable. La suma de todos estos factores permitió que se pudiese pensar en el profesionalismo deportivo y también en el campo de las artes y los medios de comunicación. La creación de los préstamos al consumidor hicieron posible que los productos se adquirieran sin necesidad de pagar por adelantado y sí en cuotas, por lo que el consumismo creció de manera exponencial. Hay que tener en cuenta que en esos años de fútbol americano se practicaba en las universidades y que los aficionados eran seguidores de sus equipos de fútbol universitarios primordialmente, no de los equipos varios improvisados que jugaban en ligas semiprofesionales que generaban baja expectación y que se nutrían de jugadores no profesionales alquilados por días y en diferentes equipos, según quisieran, y donde los equipos también se nutrían de apostadores y otros recursos asociados. En esos tiempos, los equipos semiprofesionales ganaban las ligas con el mejor porcentaje de victorias, cuando se superasen un número mínimo de partidos disputados. La prosperidad iba en aumento y la estabilidad económica pronto mutó en ansia de espectáculos de todo tipo, debidos al aumento del tiempo libre y a la capacidad de endeudamiento. Con este caldo de cultivo en el cinturón industrial del Medio Oeste, con fábricas de coches sobre todo y todo tipo de empleados de diferentes empresas, el ámbito del fútbol americano se amplió al proletariado en cuanto a su práctica. Todo tipo de equipos se fueron formando en diferentes ligas locales que jugaban sin calendario y solo por la espontaneidad y que iban cimentando su fama a base de los comentarios de los ciudadanos sobre sus logros y habilidades en el juego. La rivalidad también era un catalizador muy productivo. El auge del negocio también se incrementó con la creación de un mercado negro que vino impulsado por la ley seca.
En ese marco cultural, social y deportivo, el 20 de agosto de 1920 se reunían en el edificio de oficinas de Ralph Hagen Canton, al sur de Cleveland, los presidentes de 4 de los equipos independientes más representativos y potentes de la liga semiprofesional de Ohio. Los Canton Bulldogs, que con el récord de 9 victorias y una derrota habían conseguido el título el año anterior, el de 1919, los Akron Indians, que habían conseguido un récord de 5-5, los Cleveland Indians y los Dayton Triangles, y se unían en la formación de una liga nueva, extendiéndose de la Liga de Ohio, de la Ohio League, y creando la APFA, American Professional Football Association, o Asociación Profesional de Fútbol Americano, con un calendario de 6 partidos por equipo, 3 en casa y 3 fuera, todos contra todos y ampliable a las incorporaciones de otros equipos a partir de una segunda reunión el siguiente 17 de septiembre para invitar a la incorporación de otros equipos a la nueva liga. En esa reunión el presidente fue nombrado Jim Thorpe, que alternaría la presidencia con la de su equipo, los Bulldogs, con importantes y seductoras reglas como eran la de respetar a los contratos de los jugadores de rival y no firmar jugadores que no estuvieran todavía graduados, entre otras, se abrían las expectativas de una nueva y prometedora liga. En esa segunda reunión de ampliación se sumarían un quinto equipo de la Liga de Ohio, los Columbus Panhandles. Del estado de Illinois se sumaron 4 más, los Chicago Cardinals, los Chicago Tigers, los Decatur Stales y los Rock Island Independents, otros 2 del estado de New York, los Buffalo All-Americans y los Rochester Jeffersons, uno de Michigan, los Detroit Heralds, y 2 equipos sin campo propio, que eran itinerantes y denominados Traveling Teams, equipos viajantes, que eran los Hammond Pros y los Muncie Flyers del estado de Indiana. Los equipos, además de sus partidos contra los equipos de la APFA, también jugarían partidos con otros equipos invitados de diferentes ligas y que también contaban en los resultados finales. El primer partido de la liga se celebró el 30 de octubre de 1920 entre los Dayton Triangles y los Columbus Panhandles. Vencieron estos últimos por 0-14. El primer touchdown lo consiguió Lou Partlow y el primer extra point fue convertido por George Hobby Kinderline. En la actualidad existe una marca conmemorativa en el lugar de aquel logro, en el Triangle Park de los Dayton. Aquel año, la primera liga, la de 1920, de la APFA, que luego sería 2 años más tarde la NFL, la clasificación final quedó comandada por los Akron Pros, siendo el primer campeón de liga, con un balance de 8 victorias, 0 derrotas y 3 empates, secundados por los Decatur Stales con 10 victorias, 1 derrota y 2 empates, y los Buffalo All-Americans con 9 victorias, 1 empate y 1 derrota, e idéntico porcentaje entre estos 2 últimos. Eso sí, hubo polémica en la clasificación final, que fue impugnada por los que luego serían los Chicago Bears y los Buffalo All-Americans, al considerar que los Akron Pros tenían menos partidos y habían empatado solamente sus 2 encuentros con ambos perseguidores. En cualquier caso, el porcentaje de victorias favorecía a los Akron Pros y se les entregó el trofeo de campeones, la reluciente Copa de Plata denominada Brunswick Bulk Calendar Cup. La copa no volvió a aparecer y no fue entregada nunca más. Y estos han sido los comienzos, el principio del deporte norteamericano en la National Football League, la liga de fútbol americano profesional. Este vídeo es solamente el principio. Te dejo en los comentarios enlaces a los siguientes vídeos. El siguiente será la década de los 20, la década prodigiosa donde empezó a surgir todo el entramado de lo que luego sería el deporte más seguido a nivel mundial desde los Estados Unidos de América. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Si no te has suscrito todavía, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todos los avisos de nuevos vídeos y te dejo en los comentarios los enlaces a las siguientes entregas de la historia de la National Football League. Gracias por estar ahí, comparte este vídeo.